Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. La economía está en recesión, así lo confirma el informe del DANE, que dio cuenta de una caída del 9% en el PIB del tercer trimestre. Es la segunda vez que el país afronta este fenómeno. Analizaremos las cifras con un experto desde Corfi Colombiana. Colombia, primer puesto en inclusión. El país logró encabezar la lista de países que más avanzaron este año en materia de bancarización de sus habitantes. Hablaremos con una delegada de la Superintendencia Financiera sobre cómo se llegó a este importante logro. Anuncian gigantesca planta de aluminio. Una compañía extranjera construirá en la costa atlántica una megaobra para el procesamiento de aluminio. Los detalles en la movida empresarial con Juan Fernández. Iniciamos Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día, tal vez la cifra económica más importante para esta semana, para este trimestre. Menos 9%, porque corresponde a la caída anualizada del Producto Interno Bruto durante el tercer trimestre de este año, según reveló el DANE oficialmente. Al comparar el tercer trimestre contra el segundo de este mismo año, la economía tuvo un avance trimestral de 8,7%. Escuchemos los detalles de este informe entregado por el propio Juan Daniel Oviedo, director del DANE. Y esto nos lleva a que presentemos nuestro resultado, en donde, en primer lugar, el crecimiento anual de la economía colombiana en el tercer trimestre de 2020 corresponda con una contracción del menos 9%, cuando comparamos el Producto Interno Bruto de la economía colombiana en el tercer trimestre del 2019 con el tercer trimestre de 2020. Que nos lleva a que esta contracción del menos 9% anual del tercer trimestre se represente en una contracción año corrido, es decir, durante los 9 primeros meses del año, del menos 8,1%, cuando comparamos el valor agregado y el Producto Interno Bruto generado en los 9 primeros meses del año 2020 contra el generado en los 9 primeros meses de 2019. Cuando queremos hacer una desagregación por ramas de actividad, vemos rápidamente para destacar cómo el crecimiento en el tercer trimestre, el crecimiento anual del valor agregado agropecuario es del 1,5%, un resultado positivo dentro de todas las variaciones que estamos viendo, que se conjuga con el crecimiento del 1,5% del tercer trimestre del valor agregado generado por las actividades financieras y de seguros y por el 1,8% de crecimiento anual en el tercer trimestre de 2020 para las actividades inmobiliarias. Y para analizar el comportamiento de la economía y este reporte del DANE, le doy la bienvenida a esta hora de la noche al doctor José Ignacio López. Él es el director de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana. Doctor López, buenas noches, bienvenido nuevamente a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Buenas noches, Víctor. Un saludo. Bueno, le quiero confesar que durante todo este día hemos tenido una gran confusión entre si entramos o no a una recesión, técnicamente a una recesión económica. Hablamos con unos analistas y nos dicen sí estamos en recesión económica porque caímos 15,8% en el segundo trimestre y volvimos a caer 9% en el tercer trimestre. Y otros analistas dicen no estamos en recesión porque el tercer trimestre fue menos peor que el segundo, es decir, hubo una tendencia de recuperación aunque las cifras siguen siendo muy negativas. Para usted, doctor López, ¿estamos o no en recesión económica técnicamente? Víctor, en mi opinión estamos en una recesión. Hay que aclarar que el concepto o el término de recesión no está escrito en piedra, es decir, no hay una única definición. Muchas veces, sobre todo para trabajos académicos, se usa como regla que si un país tiene 2 trimestres consecutivos con tasas negativas, se clasifica ese país con recesión. Y ese sería el caso
de Colombia, porque recordemos que en el segundo trimestre del año tuvimos una contracción que de hecho hoy se revisó a la baja, de menos 15,8, y en el tercer trimestre tuvimos esta caída de menos 9 que la nota estaba haciendo énfasis. Entonces tendríamos estos dos trimestres. No obstante, en muchos países recordemos que esas cifras de crecimiento trimestral no son anuales, es decir, no es un trimestre contra el mismo trimestre del año inmediatamente anterior, sino que son intertrimestrales. Entonces, pues uno podría tener frente al mismo hecho varios ángulos, varias formas de leerlo, pero creo que lo más sensato es que el concepto mismo de recesión y su etimología vienen de este concepto de que la actividad económica se reduce, se retrae, se contrae. Y básicamente pues eso es lo que hemos vivido este año. Tuvimos una caída muy fuerte en el segundo trimestre y en este trimestre, en el tercer trimestre que tenemos estas cifras, pues vemos unos indicios muy importantes de recuperación, sobre todo en septiembre, porque recordemos que las cifras de agosto mostraron realmente un retroceso. Fue septiembre el mes donde más recuperación económica hubo, pero finalmente todavía tenemos una economía que está operando muy por debajo del nivel prepandemia y por tanto pues yo creo que es apropiado hablar de recesión, sobre todo si se tiene en cuenta el efecto devastador que ha tenido esta caída de la actividad económica en el mercado laboral. Yo tuve una charla, doctor López, con un familiar hace 3 meses, ¿no? Cuando salían estos datos de la contracción económica en ese momento, y pues me pedía una explicación de que en qué momento era la recesión o no, y yo le contaba esto más o menos, y me decía, mire, sin ser analista, sin ser especialista, pues asómese a la calle, hable con la gente, mire los que han perdido el trabajo, mire las empresas cerradas. Para mí, sin ser economista y especialista, estamos desde hace rato en recesión económica. Seguramente tiene razón, ¿no? Sí, y porque finalmente recordemos que todos estos conceptos, bueno, hay una aplicación y es que son para trabajos académicos, para poder luego en la historia entender cuáles han sido las grandes fluctuaciones económicas, pero en general estos conceptos lo que quieren es transmitir una idea. Y aquí la idea yo creo que es palpable, y es que los ingresos de los hogares colombianos han caído de una manera muy dramática. Entonces yo creo que a la gente de a pie, a los no analistas y expertos, no hay que venirles a explicar qué es una recesión porque la sienten en sus bolsillos o la sienten en sus negocios o la sienten en su demanda en el día a día. Entonces nosotros, digamos, como analistas podemos quedarnos un poco en esta discusión romántica del concepto, pero pues yo creo que al grueso de los colombianos ha sentido que este año ha sido un año difícil en lo económico, con unos ingresos que caen y con un mercado laboral mucho más complejo. Ahora, mirando la cifra del tercer trimestre, que fue la que revelaron hoy, 9% de contracción económica, ¿ese totazo fue más duro del que esperaban ustedes los analistas en promedio o estaba por ahí entre las expectativas? No, yo creo que la cifra como tal no fue sorpresiva. Incluso el director del DANE al comienzo de su presentación hizo una muestra de algunos analistas y muchos analistas de instituciones financieras, de centros de pensamiento, tenían una cifra parecida. El promedio de analistas estaba apuntando a algo cercano al 9, con algunos puntos más o algunos puntos menos. Y yo creo que la cifra tampoco es sorpresiva porque cuenta dos cosas. Uno, el golpe fue muy duro, pero estamos saliendo del golpe. Las cifras también nos están mostrando, repito, en septiembre buena parte de la actividad económica se está recuperando. Hay unos sectores, como por ejemplo agricultura, que incluso ya están con niveles de actividad superiores a niveles prepandemia. Hay otros que están cerca de esos niveles prepandemia. Y también nos está contando que claramente hay unos sectores que siguen sufriendo muy fuerte el golpe, como todo aquello relacionado con actividades de servicios como alojamientos, restaurantes, alguna parte del comercio también sigue, digamos, en niveles inferiores, y todo lo que tiene que ver con recreación y servicios similares, y pensándolo de forma agregada, todo lo que tiene que ver con turismo. Entonces, la cifra 1 no es sorpresiva. 2, nos muestra, tiene su lado positivo, su lado amable, y es que estamos en una recuperación.
pero 3 nos muestra que todavía estamos lejos de una recuperación total y que hay unos sectores que claramente todavía están muy rezagados en términos de actividad económica. Bueno, para nadie es un secreto que mientras se recopila la información hay un rezago de las cifras oficiales del DANE, ¿no? de la Oficina de Estadísticas, porque pues estamos hablando hoy ya casi a punto de cantar Antón Tiruriru y estamos hablando de las cifras de septiembre, ¿no? Para lo que resta del año, ¿cuáles son sus expectativas? ¿Nos seguiremos recuperando? ¿Y cuándo tendremos otra vez el tamaño de la economía que Colombia tenía antes de la pandemia? Muy bien. Entonces, las expectativas del cuarto trimestre son favorables, son positivas. ¿Por qué? Porque tuvimos la normalización desde septiembre. Hay muchos sectores que se están recuperando, la demanda se está recuperando, el empleo, las cifras, digamos, de preliminares nos están mostrando que hay una recuperación marginal, pero una recuperación del empleo. Y estamos logrando evitar una segunda ola que nos paralice la economía, que esa es quizás la incertidumbre más grande. Si tenemos una segunda ola a finalizar el año y tenemos que volver a implementar medidas mucho más drásticas, pues claramente vamos a tener una caída en la actividad económica. Entonces, en la medida que logremos evitar ese escenario, vamos a ver una recuperación económica en el cuarto trimestre. La cifra de todo el año va a seguir negativa porque no vamos a recuperar todo lo que perdimos, entonces es probable que estemos en una contracción aproximada del 7%, puntos más, puntos menos, vamos a estar ahí. Y de ahí en adelante, pues vamos a seguir en una lenta y gradual recuperación, pero nuestros estimados muestran que solo hasta el 2022 vamos a recuperar el nivel de actividad económica que teníamos antes de la pandemia. ¿Y por qué es eso? Porque hay unos sectores que desafortunadamente les va a tomar mucho tiempo recuperarse de forma completa. Pensemos, por ejemplo, en el sector de turismo. Ya hemos visto que hay más volumen, digamos, de tráfico aéreo, de ocupación hotelera, pero pues el sector internacional se va a demorar y pues eso va a generar que todavía incluso en algunos sectores tengamos ese hueco en actividad que solo hasta que tengamos una recuperación plena de la confianza de los consumidores locales e internacionales, pues vamos a ver unos niveles similares a los que teníamos antes del COVID-19. Pues doctor López, muchas gracias por este análisis para Signo Pesos desde Corfi Colombiana, por contarnos sus nuevas expectativas y que tenga una feliz noche. Esperamos hablar con usted nuevamente. Feliz noche, Víctor. Hablando entonces de la cifra económica del día. Y el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, también se pronunció sobre los resultados de la economía entre julio y septiembre de este año. Veamos su visión de lo que está sucediendo en Colombia. El dato de crecimiento de la economía para el tercer trimestre del año, en donde tenemos un registro de caída del 9%, nos indica varias cosas. La primera es que efectivamente se está presentando un proceso de reactivación en donde este tercer trimestre tuvo sin duda una mejor actividad que la del segundo trimestre. Nos indica también que el segundo trimestre sin duda va a ser el peor de la historia de Colombia, muy probablemente por ese inmenso detenimiento que se produjo en las actividades económicas y que de aquí para adelante tenemos una tarea grande. Nos indica que vamos por la mitad del camino. Nos indica que hasta que no logremos nosotros recuperar los niveles que traíamos a fin del año pasado o en el mes de enero y febrero, no habremos realmente recuperado el tiempo perdido y los ingresos, empleos y ingresos de familias perdidos durante este periodo. Nos indica que por ir a mitad de camino todavía seguramente nos toca pensar en una gran cantidad de otras políticas. Ya se adoptaron una serie de políticas importantísimas desde el punto de vista de contener los efectos económicos que se habían dado inicialmente al inicio del confinamiento. También ha habido algunas políticas que nos han ayudado a generarle oxígeno especial a las compañías, especialmente el PAEF o las políticas relacionadas con el Fondo Nacional de Garantías, pero nos indica que vamos a tener un reto inmenso durante los próximos probablemente 2 o 3 años que seguramente van a requerir de políticas económicas públicas adicionales. Y también el presidente de FENALCO habló de lo que a su juicio fue la caída económica del tercer trimestre de este año. La caída del -9 del tercer trimestre es menos mala que la del segundo trimestre. Esto evidencia el peso que tuvo los cierres de agosto, las restricciones que se vivieron
durante ese mes y cómo volvió la economía, especialmente al comercio, con una caída del menos 20%, los restaurantes menos 45% y economía naranja menos 29.7%. Esto demuestra que no podemos regresar a ningún escenario de confinamiento ni de cierres parciales. Tenemos que convivir en el sano equilibrio y cuidar la salud, cuidarnos y también cuidar la economía y el empleo. Esperamos que esta fase final del año sea una fase de reactivación para evitar que la caída de la economía colombiana al terminar el año esté en los niveles del 9% como lo llevamos en la actualidad. Y con esta declaración de FENALCO hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere, ¿qué tan costoso es para el comercio recibir medios de pagos electrónicos en vez de efectivo? Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos. Escuche esto, Colombia quedó de nuevo ubicado en el primer lugar en el ranking de países que lograron este año una mayor inclusión financiera. Para hablar de este tema, saludo a esta hora de la noche a la doctora Mariana Escobar. Ella es jefe de Finanzas Sostenibles de la Superintendencia Financiera de Colombia. Doctora Escobar, buenas noches. Bienvenida a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Buenas noches, muy bien, muchas gracias. Doctora Escobar, ¿qué dice exactamente este informe de la revista The Economist sobre los avances que ha tenido Colombia, particularmente este año, en temas relacionados a la inclusión financiera? Pues este es un ranking o un sistema de clasificación y digamos de calificación y priorización, digamos, de los diferentes países frente a los ambientes regulatorios propicios para la inclusión financiera. Este fue un reporte que lleva haciendo muchos años de Economist, que empezó midiendo solamente cómo estaba el ambiente para las microfinanzas, y a medida que el concepto de inclusión financiera ha ido evolucionando, pues ellos mismos han ido evolucionando esta publicación y la forma en cómo miden y califican los diferentes países. Para este último año, ellos midieron o decidieron evaluar los países frente a 4 dimensiones principales. La primera dimensión se mantuvo en la que le mencioné, que es la relacionada con el gobierno y digamos, el ambiente regulatorio que tenía el gobierno y los planes regulatorios que tenía el gobierno para fomentar la inclusión financiera. El segundo estaba muy asociado a su capacidad de supervisión, cómo estaban las entidades para supervisar y en el marco de esa supervisión pues poder promover de manera responsable la inclusión financiera, sin ir en contra de la estabilidad financiera. La cuarta dimensión tenía que ver con los productos asequibles o que tenían acceso a la población. Y los últimos tenían que ver con protección al consumidor y la infraestructura financiera. Entonces, para este año a Colombia lo calificaron frente a estos, en realidad, 5 dimensiones, y pues obtuvimos uno de los mejores puntajes junto con Perú. Pero esto solo mide como el ambiente, facilidades que hay para una mayor inclusión financiera, o realmente los datos de crecimiento que hemos tenido en estos indicadores, más personas accediendo al sistema financiero, también tuvieron peso dentro de este balance. Esa es una excelente pregunta y la respuesta corta es no. Ellos no comparan cómo están los indicadores de los diferentes países frente a la inclusión, o sea, los resultados de dichas políticas. Ellos simplemente comparan cómo nosotros estamos en términos del ambiente propicio, la infraestructura, el gobierno, la supervisión y los productos disponibles en el mercado. Para medir, digamos, y comparar indicadores, hay otro tipo de instrumentos, como lo es, por ejemplo, el Findex, que es una encuesta del Banco Mundial que mide la percepción de la población frente a la inclusión financiera. Y bueno, mirando un poquito cifras, no sé si usted tenga a la mano cuántos colombianos están bancarizados, como le llamamos desde hace mucho tiempo en los medios, a este índice de inclusión financiera. Es decir, cuántas personas por lo menos tienen algún producto de nuestro sector financiero. Claro que sí, y es una también muy buena pregunta. Nosotros tradicionalmente lo contamos con un indicador que es el indicador de acceso al sistema financiero, o el indicador de inclusión financiera, que es el porcentaje de adultos, no es sobre el total de la población con al menos un producto financiero. Y en Colombia, y a raíz, de hecho, de los esfuerzos realizados durante el COVID y la cuarentena, pues evidencian que a junio de este año, el 85,9% de los adultos en Colombia tenían un
producto financiero. Esto es un aumento importante frente a diciembre de 2019, donde ese mismo indicador era 82,5. Un fuerte crecimiento y de hecho como que ya se están cumpliendo las metas del Plan Nacional de Desarrollo en temas relacionados con inclusión financiera. ¿Y por qué se da básicamente este crecimiento? ¿Qué ha pasado durante esta pandemia? Usted lo relaciona a temas pandemia para que más colombianos estén llegando a los bancos en medio de una crisis económica. Principalmente el crecimiento se le atribuye a la decisión del Gobierno Nacional no solamente de crear, sino de diseñar un programa como Ingreso Solidario a través del cual se le buscaba dar ayudas a colombianos que no tuvieran otra ayuda del gobierno, como lo era Más Familias en Acción, Jóvenes en Acción, y la decisión de pagar esas ayudas a través del sistema financiero formal. Entonces, en marzo de este año, cuando se toma la decisión de diseñar este programa, parte de su diseño establece que una de las condiciones es tener un producto financiero activo para poder recibir la ayuda. Entonces, este impulso se debe principalmente a esa decisión del Gobierno Nacional. Y de hecho el microscopio global lo destaca, es una de las razones por las que nosotros también quedamos de primeras, destacan el esfuerzo que hizo el país de contar ya con una plataforma, por decirlo así, o con la experiencia que nos dio Más Familias en Acción, Jóvenes en Acción, de pagar subsidios o ayudas a través del sistema financiero, y nos permitió poder en el marco de una pandemia responder y llegar con ayudas a través del sistema financiero. Claro, es que la dispersión de todos esos programas se ha hecho a través de los productos del sistema financiero. Doctora Escobar, por productos, ¿tiene usted algunas cifras desagregadas? No sé, ¿cuál es el producto más usado por los colombianos? ¿Por dónde están llegando al sistema bancario? ¿Cómo estamos en ese aspecto? Claro que sí, digamos, tradicionalmente nuestros indicadores de inclusión financiera siempre nos han demostrado que el producto de entrada al sistema financiero son las cuentas de ahorros tradicionales, es el producto con mayor tenencia. Sin embargo, sabemos que el mayor crecimiento entre diciembre y junio de este año lo han tenido aquellos productos que nosotros denominamos los productos asociados, los productos digitales o asociados a estas billeteras y estas billeteras digitales a través de las cuales se paga. Esos productos en Colombia actualmente son los depósitos electrónicos y las cuentas de ahorro de trámite simplificado, que son productos que tú puedes abrir desde cualquier dispositivo móvil de manera simplificada, es decir, con solamente cinco tipos de información, y esos son los que han tenido mayor crecimiento. Para darle algunas cifras, los depósitos electrónicos que son de trámite simplificado crecieron entre diciembre y marzo de este año en un 9%. Esto es justico antes de la cuarentena. Entre marzo y junio, este mismo producto creció un 54%. Impresionante. El crecimiento fue exponencial. Sí. Una última pregunta, doctora Escobar, ¿ya Colombia llegó a su límite, a su techo, o puede seguir creciendo más? ¿Cómo estamos frente a otros países? Esa también es una muy buena pregunta. La inclusión financiera tradicionalmente, como la estamos mirando desde la política de la superintendencia o desde la visión de la superintendencia, en realidad desde el Gobierno Nacional, es a través no solamente del acceso, es decir, nosotros cuando promovemos la inclusión financiera no solamente queremos que los colombianos tengan acceso a un producto, también queremos que lo usen y lo aprovechen. Entonces, en ese sentido, sí, Colombia ha crecido muchísimo en el acceso de productos, como le mencioné, el 85,9% de los colombianos tienen al menos un producto financiero, pero nosotros tenemos importantes retos frente al uso. Cuando tú miras el indicador de uso, es decir, el porcentaje de adultos con al menos un producto financiero activo, este indicador baja, ¿no? Este porcentaje de adultos baja a 71,6%, por ejemplo, a junio de este año. Entonces ahí tenemos una brecha importante que cerrar. Otra brecha muy importante es con la ruralidad. Si bien hicimos unos esfuerzos importantísimos para aumentar, para pagar los subsidios a través del sistema financiero, y esto impulsó que los indicadores de inclusión financiera aumentaran de la manera que les comenté, vemos que la brecha urbano-rural se mantiene, y ahí es otro espacio donde tenemos que crecer definitivamente. Pues muy interesantes todas estas cifras. Doctora Escobar, muchas gracias por acompañarnos hoy en Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Lo mismo, muchas gracias. Con esta información sobre inclusión financiera hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos sobre un foro para mujeres emprendedoras que inicia mañana y va a estar muy interesante. En segundos regresamos.
Y a esta hora le damos la bienvenida a Juan Fernández, que llega con su movida empresarial. Juan, buenas noches. ¿De qué tema nos quiere hablar hoy? Bienvenido. Víctor, buenas noches. Se está dando uno de los negocios más importantes en la industria del aluminio en el país. Está por revelarse y es la construcción de una planta con una capacidad de 540.000 toneladas de aluminio por año alimentada con energía hidroeléctrica. Galtco, como se llama, está definido como un complejo industrial verde de producción y transformación de aluminio y es un negocio entre EGA y Neo Aluminio Colombia. La primera es una de las empresas de aluminio más grandes del mundo. Lo que hace es aluminio de alta calidad y es propiedad conjunta de Mubadala, el grupo empresarial de inversión y desarrollo del gobierno de Abu Dhabi y de la Corporación de Inversiones de Dubái. Juan, ¿y qué características tiene la planta? Víctor, esa planta estará en el departamento de Sucre, en inmediaciones del Golfo de Morrosquillo, y lo que se va a implementar ahí es una tecnología que ha desarrollado EGA de bajo impacto en carbono. Ahí se van a generar más de 3.000 empleos directos y entre 2023 y 2024 se producirían los primeros lingotes de aluminio primario. Y es un negocio interesante. En Colombia el consumo de productos de aluminio es de unos 3 kilos por persona al año, el promedio mundial es de 12, pero al final busca transformar a Colombia de un importador a un exportador de aluminio de productos primarios y transformados. El principal proveedor de aluminio en Colombia es Estados Unidos, donde se importan unos 400 millones de dólares al año. El de aluminio es un mercado competido en Colombia por la participación de importaciones en la venta nacional. China es el primer productor mundial y también hay competidores fuertes locales como Alumina y Alucol. Los principales sectores de destino son la construcción y el transporte. Y esta, pues es, Víctor, la movida de hoy sobre aluminio y esta nueva planta que promete ser una de las más modernas de América Latina. Estaremos muy pendientes, Juan, lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Y ahora vamos con estos, que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana en Colombia será de 3.635 pesos con 19 centavos, cayó 4 pesos con 76 centavos. El petróleo de referencia Brent, de referencia para Colombia, subió 0,27%, se ubicó en $43 con 94 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 1.075.000 pesos por carga para mañana. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo una jornada positiva, subió 1,72%. La acción que más se valorizó fue la de Avianca, con una ganancia de 12,14%, y la que más cayó fue la acción preferencial del grupo Aval, que tuvo un retroceso de 0,68%, 66-68%. En más información, mañana comienza un foro virtual dedicado a la capacitación y promoción de las mujeres emprendedoras de Colombia y otros países de la región. Se trata del foro MET, que irá hasta el próximo viernes. Veamos. Hola, mi nombre es Yanire Braña, soy la presidenta y fundadora de MET Community, una fundación que promueve y apoya el emprendimiento sostenible, responsable e innovador. Hoy estoy aquí para invitarte a un espacio llamado Foro MET, que tendrá lugar del día 18 al 20 de noviembre, con motivo del Día Internacional de la Mujer Emprendedora. Un espacio para inspirar, para conectar y para apoyar a emprendedoras de todo el mundo. Y qué mejor forma de hacerlo de la mano de expertos, de líderes y obviamente emprendedoras, no solo de Colombia sino de otros países. Por ello, te invitamos a este espacio donde podrás conocer a muchas personalidades del mundo académico, del mundo empresarial y del mundo financiero, para hablar de liderazgo, para hablar de emprendimiento y para hablar de sostenibilidad y de cambio climático. Te esperamos en Foromed. Si quieres registrarte, entra en foromed.org. Te esperamos. Estaremos muy pendientes. Y antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. Para el comercio en Colombia sale mucho más caro hacer operaciones de venta con medios electrónicos que en efectivo. Según el propio Banco de la República, los costos de usar medios de pago como tarjetas de crédito o débito resulta 2,5 veces más caro que las operaciones con efectivo. Según este mismo informe, las operaciones con medios bancarios se llevan el 30% de las ganancias del comercio, mientras que las operaciones con dinero en efectivo solo les cuesta el 11% de dichas utilidades. Y así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.